Smart era una de esas ideas que parecen demasiado buenas para fallar. Un auto mínimo pensado exclusivamente para la ciudad, corto, liviano, fácil de maniobrar. Es lo opuesto a lo que entendemos hoy en día como auto moderno o SUV, que es lo que está en la calle, mayormente. Pero lo interesante no es el auto, sino el contexto en el que nació. En los años 90, Europa empieza a tener un problema muy grande en las ciudades con el tema del espacio. Ciudades realmente densas, con muy poco espacio para estacionar, calles angostas, y de ahí surge la idea más radical del mundo. En vez de hacer los autos más grandes, ¿por qué no los hacemos más chicos? Idea que aparece en la cabeza de un tal Nicolás Hayek, que en ese momento era el fundador y CEO de Swatch. Básicamente lo que él quería era transformar su reloj en un auto, un objeto urbano, modular y personalizable. Lo bajaron a tierra y lo transformaron en un producto real. Así nace el Smart Fortwo. Dos plazas, ultra compacto, diseño raro, pero con identidad. Era una solución, y ahí está la clave de todo el video. Smart no era una marca, era una idea extremadamente específica. El Smart funcionaba perfecto en un contexto muy específico: ciudades densas, poco espacio, uso individual o en pareja. Tenía ventajas reales, ocupaba la mitad de un lugar que un auto normal, lo estacionaba donde nadie más podía, consumía poco y era fácil de usar. Era lógico. Pero también esa misma lógica lo encerraba, porque era un auto con casi nada de espacio interno, dos plazas, muy poco baúl que se te iba cuando tenías la versión Roadster, justo ahora que la está mostrando, pero esta es la generación más nueva, no importa, volvemos. Realmente útil solo en contexto de ciudades grandes. Y además el problema más grande, no era barato. Y ahí es donde se disocia la ecuación y se rompe completamente, porque una persona que busca un auto pequeño, urbano, que consuma poco, también busca un auto obviamente barato. Y esto se produce porque hacer algo más chico no necesariamente implica hacer algo más barato. Y mucho más cuando se trata de vehículos, que es una cuestión de economía de escala absolutamente. Por eso mismo, paréntesis, funcionan tan bien en China cuando los autos se producen en China. Por eso mismo, y más adelante lo sabrán, Smart pasó a ser China, y por eso mismo no funciona cuando alguien dice fabricar un auto del pueblo para el pueblo. No es tan sencillo. A más chiquito, relativamente cuesta más. Tenés que cumplir con las mismas normas de seguridad, emisiones, tecnología que un auto grande, pero con más eficiencia en tamaños y teniendo que reducir costos con unos márgenes aún más chicos, obteniendo un precio final que queda alto para lo que parece. No es premium, pero tampoco es accesible, queda como en un lugar extraño. De hecho, durante años, muchos años, Smart nunca terminó de cerrar como negocio. Mercedes lo mantenía más como experimento que como producto rentable, porque sí, para ciertos años después ya era completamente de Mercedes. Porque el señor Swatch le vende acciones restantes a Mercedes-Benz, ya que nunca llegó a cumplir su sueño de lo que era un Swatch Mobile. Un auto híbrido o 100% eléctrico de ciudad, que de hecho llegaron poquito tiempo después los eléctricos, cuando el señor Swatch se fue. Sostenible y ante todo económico, que bueno, eso nunca lo cumplieron. Esto sumado a los retrasos en los prototipos y la fuerte inyección de dinero, porque como les digo, esto es economía de escala, acá se necesita mucha plata que el señor Swatch ya al último no estaba dispuesto a afrontar. Un proyecto que no llegaba al 100% con la premisa que se había prometido, pero cumplía bastante de los puntos, aunque los más importantes realmente no. De idea a marca. Quizás funcionaría si crecía a su escala, y crecer implica vender más, tener más modelos, llegar a más gente, y eso es completamente incompatible con un concepto tan radical y específico. Entonces empiezan a aparecer versiones más grandes, como el 4x4, el hermoso y sofisticado Roadster, junto a más intentos de ampliar la gama. En este proceso empieza a perder de a poco su identidad, porque deja de ser una solución clara y pasa a ser una marca más dentro del mercado. Sí, estéticamente radical, pero es una más. Intentaron salvarlo varias veces. Llegó un punto que quisieron volver a reforzar el concepto inicial, sumarle la pata sostenible y al menos diferenciarse un poco más, llegando al eléctrico. Las baterías eran caras, la infraestructura no existía y el mercado no estaba preparado. Otra vez lo mismo. Buena idea, mal timing. El problema seguía siendo el mismo: no cerraba económicamente. Para mediados de 2010, a Mercedes ya le queda claro que Smart como idea, como concepto, no era rentable en absoluto. Ya era un cansancio hasta como experimento. No era un problema de producto, realmente habían entendido que era un problema de negocio. Entonces empezaron a buscar alternativas, no para matar la marca, sino para dejar de perder plata con ella. Y ahí es donde aparece Geely, un grupo que venía comprando ya marcas grosas como Volvo y estaba metiéndose en la industria global muy fuerte. Geely en ese momento no competía de forma tradicional, buscaba acceso, por eso mismo compró Volvo. Acceso al know-how, a marcas con historia, con tecnología detrás, con una idea. Que por cierto, paréntesis, te invito a ver mi video de cómo funciona China, si querés entender bien qué marcas hay acá en Argentina, cuáles son a nivel global y cuál es el concepto de ellos como divisiones de empresas gigantes y conglomerados. El acuerdo que lo cambia todo. El acuerdo entre Mercedes y Geely era bastante interesante, porque Mercedes se queda con el diseño y Geely se encargaba de la plataforma de ingeniería, siendo pioneros más hoy en día a nivel de tecnologías eléctricas y de la producción. Y ahí donde está la clave: Smart deja de ser un producto urbano europeo a ser un producto internacional, con base en China. Y eso es lo que explica que los Smart actuales no se parezcan en nada a los Smart clásicos. Hoy tenemos modelos como el Smart 1 o el Smart 3. Son SUVs eléctricos, más grandes, más pesados, más caros, con plataformas de Geely y potencias que nada que ver tienen con el concepto original. Ya no son autos mínimos, ya no son conceptos radicales. Son
autos normales con un toque de pop, de lujo, que te hacen sentir distinto, y ahí es donde está el quiebre. Y esto no es solo Smart. Lo interesante de esto no es que Smart cometió un error al alejarse, no es un caso aislado. Solo se unió a un patrón de conducta normal. Y esto se puede ver muchísimo más a los retrofit, esos autos clásicos que se trajeron de vuelta a la vida. El Mini original era revolucionario porque era chico, accesible, eficiente. El Mini actual no solo creció en dimensiones, sino que es más pesado, es mucho más complejo electrónicamente. Y esto lo podemos entender porque decimos, bueno, es un retrofit, dentro de todo tiene sentido actualizarlo. Pero después empezaron a salir más modelos y más modelos y más modelos, cada vez más grandes, más pesados, cada vez más distintos al original, pero con una pinta cool de café de Starbucks. Es lo mismo que Smart, pero con una historia, un concepto que viene detrás que le da respaldo a la marca. Sigue siendo algo divertido de ver en la calle porque es un tanto extraño todos los modelos que tiene, pero ya no es algo ingenioso. El 500 original es un transporte básico, el de hoy es un estilo de vida y un sello personal, inclusive ya alejándose de la generación anterior que fue el retrofit de este modelo. Funciona, se vende, gusta, pero cambió el rol completamente, cada vez más grande, más pesado y sobre todo mucho más caro. Y sé que por ahí no termino de explicar bien qué hay entre una marca que tiene tanta historia y algo con una idea, un concepto nuevo como fue Smart. Es que estos modelos cuando nacieron tenían el mismo concepto que el Smart. La esencia original de los autos era simplicidad, bajo costo, tamaño reducido, enfoque específico. Pero el mercado actual exige seguridad alta, confort, tecnología, versatilidad, rentabilidad y ante todo estatus. Eso empuja inevitablemente a que los autos crezcan, se encarezcan y se vuelvan cada vez más complejos. Y acá está lo interesante. La gente compra estos autos por el sentimiento de distinción, pero acepta versiones que ya no son eso. Un Smart 5 no es una solución revolucionaria extrema. Un Mini Countryman ya no es minimalismo eficiente. Un Fiat 500 sobre todo ya no es movilidad básica. Pero igual funcionan porque la gente compra la idea emocional, el concepto primigenio y la intención que hay detrás y no la manifestación de esto. Entonces, ¿qué le pasó a Smart? No es que falló, es que dejó de ser una idea para transformarse en un objeto que tiene que sobrevivir en el mercado. Y en ese proceso perdió justamente lo que le hacía única. La pregunta no es si Smart cambió, la pregunta es si alguna marca puede mantenerse fiel a una idea. Porque sí, yo podría estar haciendo un punto espiritual y emocional sobre el objeto primigenio, pero cuando el mercado va en otra dirección, eso tiene un nombre en economía. Se llama preferencias reveladas. Porque donde otros consumidores ruidosos y puristas como yo o algunos de los youtubers que vemos normalmente se quejan de las SUVs, el mercado en definitiva solo está creando un producto que la gente demanda o está generando una oferta para algo que la gente realmente va a demandar. Y aún más cuando por kilo le puedes sacar mucho más a un SUV que a fabricar un hatchback. Y ni hablar un auto pequeño como los que eran originalmente estos vehículos. Porque al final parece ser la misma ecuación en todas las marcas que hacen productos para el consumo general. Extraigamos los superdeportivos y ese tipo de vehículos. O te mantenés puro y desapareces, o te adaptás y dejas de ser lo que eres. To see